Bienvenidos a aprender historia bélica. Hoy vamos a sumergirnos en una de las batallas más épicas de la historia, la batalla de las Termópilas. ¿Qué hizo que un puñado de guerreros espartanos se enfrentaran a un colosal ejército persa? ¿Por qué su sacrificio aún resuena en nuestras mentes siglos después? Si amas las historias de estrategia, valentía y sacrificio, quédate hasta el final porque esto te dejará sin aliento. Por cierto, si te gusta el contenido sobre historia bélica, dale like, comenta y suscríbete al canal. Es hora de desentrañar esta leyenda. El contexto. Una Grecia dividida. Antes de hablar de la batalla en sí, necesitamos entender el escenario. En el 480 a.C., Grecia no era un país unificado, sino una colección de ciudades-estado que muchas veces estaban en conflicto entre sí. Pero cuando el emperador persa Jerjes decidió invadir Grecia con un ejército descomunal, los griegos entendieron que solo unidos podrían resistir. Aquí entra en escena el rey espartano Leónidas I. Mientras otras ciudades debatían qué hacer, Esparta tomó la delantera. ¿Por qué? Porque para los espartanos, morir en batalla era la forma más alta de honor. Esta mentalidad guerrera estaba profundamente arraigada en su cultura. Desde temprana edad, los niños espartanos eran entrenados para ser soldados, endurecidos por una vida de disciplina y sacrificio. Para ellos, no había mayor gloria que defender su tierra, incluso si eso significaba la muerte. Los persas, por otro lado, no eran solo una amenaza militar, también representaban un intento de someter la cultura y la libertad griega. Este era un enfrentamiento de valores, la autocracia persa contra la lucha por la independencia griega, un conflicto que definiría el destino de una civilización. Recuerda suscribirte si quieres más historias como esta. La estrategia, la elección de las Termópilas. La clave de esta historia no solo es el coraje de los guerreros, sino también su inteligencia. Leónidas eligió las Termópilas, un estrecho paso montañoso, porque sabía que allí los números del enemigo no importarían tanto. El terreno hacía imposible que el gigantesco ejército persa desplegara toda su fuerza. Este estrecho paso, flanqueado por montañas y el mar, actuaba como un embudo, obligando a los persas a atacar en grupos pequeños. Los espartanos, expertos en combate cuerpo a cuerpo, podían mantener sus formaciones compactas y resistir durante más tiempo. Pero la elección de este lugar no fue solo por estrategia militar. También había un simbolismo poderoso. Las Termópilas, que significa puertas calientes, eran consideradas un punto de entrada sagrado a Grecia. Defender ese paso era, en esencia, proteger el corazón de su patria. En paralelo, Leónidas tenía que lidiar con la falta de apoyo total de las demás ciudades-estado griegas. Atenas estaba más preocupada por su flota naval, y otras regiones simplemente no creían que podían ganar. Esto dejó a los espartanos y a unos pocos aliados, como los tespios y los tebanos, para enfrentarse a la marea persa. El enemigo, Jerjes y su ejército infinito. Jerjes no era cualquier rival. Este emperador había reunido un ejército que, según las leyendas, era tan grande que bebía ríos enteros en su camino. Aunque los números exactos son debatidos por los historiadores, se estima que los persas eran al menos 100.000 soldados, frente a unos 7.000 griegos al inicio de la batalla. Jerjes no solo contaba con soldados bien entrenados, sino también con una maquinaria logística impresionante. Este ejército incluía infantería, caballería y arqueros de diversas partes de su vasto imperio. Sin embargo, a pesar de su número, Jerjes enfrentaba un problema. Su gigantesco ejército era difícil de coordinar en un terreno tan angosto. El mensaje de Jerjes a Leónidas reflejaba su confianza desmedida. «Entreguen las armas y serán perdonados», dijo. Pero Leónidas respondió con una frase que pasaría a la historia. «Ven por ellas». Estas palabras no solo desafiaban al emperador, sino que también encendieron el espíritu de resistencia en todos los griegos.
La batalla. 3 días de resistencia heroica. El primer día, los griegos usaron sus formaciones cerradas para repeler oleada tras oleada de soldados persas. Los espartanos eran máquinas de guerra entrenadas desde niños y su disciplina marcaba la diferencia. Cada escudo, lanza y espada estaba en perfecta sincronía, creando un muro impenetrable. El segundo día fue más de lo mismo. Jerjes comenzaba a desesperarse. ¿Cómo era posible que un puñado de hombres pudiera detener a su colosal ejército? Intentó enviar a su élite, los llamados inmortales, pero incluso ellos fueron repelidos. La moral griega se mantenía alta, mientras que los persas comenzaban a dudar. Sin embargo, la traición estaba al acecho. Un griego llamado Efialtes reveló a Jerjes un sendero secreto que permitía flanquear las Termópilas. Este acto de cobardía selló el destino de los espartanos. Al tercer día, los griegos se encontraron rodeados. El sacrificio final. El legado de Leónidas y sus 300. Sabiendo que estaban rodeados, Leónidas ordenó a la mayoría de los griegos que se retiraran. Solo él, sus 300 espartanos y unos pocos aliados permanecieron para cubrir la retirada. Imagínatelo. Estos hombres sabían que iban a morir, pero decidieron luchar hasta el final para proteger a su pueblo. El último día, los espartanos lucharon con una ferocidad que aún se recuerda. Cuando se quedaron sin armas, usaron sus manos y dientes. Finalmente fueron abatidos, pero su sacrificio compró el tiempo necesario para que Grecia se reorganizara y eventualmente derrotara a los persas en las batallas de Salamina y Platea. Este sacrificio final no solo demostró la valentía de los espartanos, sino también su compromiso con un ideal: la defensa de la libertad y la soberanía de su pueblo, incluso frente a probabilidades imposibles. El eco de su valentía no se detuvo en las Termópilas. Resonó en toda Grecia, uniendo a las ciudades-estado en una causa común. El sacrificio de Leónidas y sus hombres también envió un mensaje claro al mundo. Los números no siempre ganan las batallas, y la determinación puede superar incluso a los ejércitos más grandes. Los persas, aunque triunfantes en las Termópilas, no lograron quebrantar el espíritu griego. Al contrario, el sacrificio de los espartanos se convirtió en una inspiración para futuras generaciones. El impacto cultural y legendario. La batalla de las Termópilas no solo marcó un punto crucial en la historia militar, sino que también dejó un legado cultural que ha perdurado por siglos. Los poetas, historiadores y artistas de la antigüedad narraron esta historia como un ejemplo de heroísmo y resistencia. Heródoto, conocido como el padre de la historia, dedicó extensas páginas a este evento, asegurándose de que nunca fuera olvidado. En tiempos modernos, la batalla sigue siendo un símbolo de sacrificio y determinación. Películas, libros y series han recreado esta epopeya, llevando la historia a nuevas generaciones. Pero más allá de la ficción, las Termópilas nos enseñan una lección real. Incluso en las circunstancias más adversas, la valentía y la estrategia pueden cambiar el curso de la historia. La batalla de las Termópilas no fue solo un enfrentamiento militar, fue una declaración de principios. Los 300 espartanos y sus aliados nos recordaron que el coraje y la unidad pueden desafiar a cualquier imperio. Ahora te pregunto, ¿qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para defender lo que amas? Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Aprender Historia Bélica, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima batalla épica.